Imagina un universo donde la humanidad es vista como insignificante, donde nuestras ambiciones sonrisas se consideran infantiles y nuestra tecnología, primitiva. Ahora, imagina a una mujer alienígena, una de las más sofisticadas de la galaxia, observando a un solitario terrícola. Se burla de él, de su especie, de todo lo que representa. Pero hay algo que ella no sabe, algo que está a punto de descubrir, que cambiará por completo su percepción, no solo de él, sino de toda la humanidad. Prepárate, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder. El vasto y silencioso cosmos era el hogar de la civilización Silos, una raza que había dominado la manipulación de la energía y la conciencia colectiva. Entre ellos, la comandante Bexra destacaba por su intelecto agudo y su desdén por las especies menos avanzadas. Su nave de exploración, la Sombra Estelar, había interceptado una señal anómala proveniente de un cuadrante inexplorado, un sistema solar con un pequeño planeta azul que irradiaba una energía caótica pero persistente. Los registros de la Federación Galáctica apenas mencionaban a la Tierra, clasificándola como una civilización de clase Beta 7, primitiva y sin potencial para la interacción interestelar. Bexra, con su equipo de científicos, decidió hacer una pequeña desviación para observar. Para ella, era una oportunidad más para confirmar la superioridad Silos y añadir datos a la creciente base de conocimiento sobre especies menores. Desde la órbita, los escáneres revelaron un planeta bullicioso, lleno de vida y conflictos, una dicotomía que los Silos habían superado hacía milenios. Bexra seleccionó un espécimen humano al azar, un hombre llamado Kael, que parecía estar en una misión de investigación en un entorno remoto y desolado. La comandante decidió que una observación directa sería más instructiva que cualquier lectura de datos. Un pequeño módulo de observación, casi indetectable, fue desplegado con una proyección holográfica avanzada para permitir la interacción sin alterar el entorno. Kael, un ingeniero de campo terrestre, estaba enfrascado en la calibración de un prototipo de dispositivo de energía. Su trabajo era meticuloso, sus manos cubiertas de grasa y sudor. La figura holográfica de Bexra se materializó a unos metros de él, transparente al principio, luego solidificándose ligeramente para que Kael pudiera percibirla. Su apariencia era etérea, su piel luminosa y sus ojos, dos orbes de luz pulsante. Kael, sorprendido pero entrenado para la improbabilidad, asumió que era una ilusión o un efecto secundario de su propia tecnología. Bexra, con una voz que resonaba directamente en su mente, clara y sin acento, se presentó como observadora. Sus primeras palabras no fueron de saludo, sino de condescendencia. Tu especie es ruidosa y desorganizada. ¿Es este el nivel de su ciencia?, preguntó, señalando el dispositivo de Kael con un gesto de desdén. Kael, con un ceño fruncido, intentó explicar la complejidad de su proyecto, la energía oscura y la búsqueda de soluciones a los problemas energéticos de su mundo. Bexra lo interrumpió con una risa sutil, un sonido más parecido a un zumbido armónico. Inútil. Nuestros generadores de fusión cuántica alimentan planetas enteros con un pensamiento. ¿Qué esperas lograr con esa chatarra? La conversación continuó así, con Bexra haciendo preguntas capciosas y Kael intentando defender la incipiente pero apasionada ciencia de la Tierra. El desprecio de Bexra era palpable, cada comentario suyo era una punzada a la autoestima de Kael y, por extensión, a la de toda la humanidad. Mientras Bexra continuaba su interrogatorio burlón, su atención se desvió hacia un objeto que Kael llevaba consigo, una especie de tubo metálico que sobresalía de un estuche en su cinturón. No era parte del dispositivo de energía, ni de ninguna herramienta que sus escáneres los pudieran identificar como funcional. Parecía un objeto personal, casi ritualístico. ¿Y qué es eso, terrícola?, preguntó Bexra, su voz teñida de un nuevo matiz de curiosidad, mezclado con la habitual burla. ¿Parece un instrumento de autodefensa? Muy primitivo, sí lo es. Kael dudó. El objeto al que se refería Bexra era un prototipo personal, algo que había estado desarrollando en secreto, algo que iba mucho más allá de su trabajo diario. Era una mezcla de tecnología terrestre y principios teóricos avanzados que había estado explorando. Lo desenganchó de su cinturón, sosteniéndolo en sus manos. Era un cilindro pulido, con intrincados grabados y un complejo sistema de lentes en un extremo. Esto, comenzó Kael, su voz ahora más firme, esto es algo diferente. Es un amplificador de resonancia psíquica, un transductor de energía subatómica con una interfaz neural. Bexra, a pesar de su actitud superior, no pudo evitar que un atisbo de interés cruzara su luminosa mirada.
Los hilos también comprendían la energía psíquica, pero sus métodos eran completamente diferentes, basados en la manipulación colectiva y no en la amplificación individual. Bexra, aunque intrigada, seguía escéptica. Imposible. Un solo terrícola no puede manejar tal poder. Es una quimera, una fantasía de tu mente subdesarrollada. Kael no respondió con palabras. En cambio, activó el dispositivo. Un suave zumbido llenó el aire, apenas audible para Bexra, pero sus sensores lo detectaron. Pequeñas volutas de energía etérea comenzaron a emanar del dispositivo, danzando alrededor de las manos de Kael. Las rocas cercanas vibraron, el aire a su alrededor se distorsionó ligeramente. Kael concentró su mente, enfocando su intención. El dispositivo no era un arma en el sentido destructivo que Bexra esperaba, no disparaba proyectiles ni rayos de energía letales. En cambio, manipulaba las microfracturas en la realidad, las tensiones ocultas en el tejido del espacio-tiempo. Con un movimiento controlado, Kael apuntó el dispositivo a un gran monolito de roca a unos 100 metros de distancia. No hubo explosión. En cambio, el monolito comenzó a desintegrarse, no en fragmentos, sino como si su propia estructura atómica se deshilachara, convirtiéndose en polvo fino que el viento se llevó. El proceso fue silencioso, eficiente y, para Bexra, completamente inesperado. Sus sensores detectaron una liberación controlada de energía que superaba con creces cualquier cosa que hubieran atribuido a la tecnología terrestre. El silencio llenó el espacio entre ellos. Bexra, por primera vez, no tuvo una réplica ingeniosa o una burla preparada. Sus ojos luminosos se expandieron ligeramente, sus cálculos mentales sobre la tecnología terrestre se desmoronaban. Había presenciado una manipulación de la materia a un nivel que incluso los hilos, con toda su avanzada ciencia, consideraban arriesgado y energéticamente ineficiente para un uso individual. La eficiencia del dispositivo de Kael, la precisión de la desintegración del monolito, la facilidad con la que lo manejaba, todo ello desafiaba su comprensión. Su voz, cuando finalmente habló, carecía de su habitual superioridad. Eso no es posible. La energía requerida, la estabilidad de la manipulación, un solo individuo no podría lograr tal hazaña sin una matriz de acoplamiento psíquico colectivo. Kael sonrió levemente. No es una matriz colectiva. Es mi mente. Y la de todos los terrícolas que vinieron antes que yo, los que sentaron las bases. Es nuestra capacidad de innovación, de ver lo imposible y hacer lo posible. El peso de sus palabras resonó con una verdad que Bexra nunca había considerado. La aparente primitividad de la Tierra había ocultado una capacidad de adaptación y creación que superaba la rigidez de las civilizaciones galácticas establecidas. La misión de Bexra había cambiado radicalmente. Lo que comenzó como una simple observación para reforzar sus prejuicios se había convertido en un momento de profunda reevaluación. Pasó horas, que para Kael parecían minutos, analizando el funcionamiento del dispositivo a través de sus sensores avanzados, haciendo preguntas que iban más allá de la burla, buscando comprender los principios subyacentes. Kael, por su parte, se abrió, explicando no solo la ciencia detrás de su invento, sino también la filosofía, la lucha, los fracasos y las inspiraciones que llevaron a su creación. Habló de la necesidad de la humanidad de superar sus limitaciones, de la curiosidad innata que impulsaba a su especie a explorar y a crear, incluso contra todo pronóstico. Bexra comenzó a ver más allá de los datos fríos y las clasificaciones de la Federación. Vio la pasión, la resiliencia y la indomable voluntad de un individuo que representaba una faceta de la vida que su propia civilización, en su búsqueda de la perfección y la homogeneidad, había pasado por alto. La burla inicial se transformó en asombro, el desprecio en un respeto incipiente. Los hilos habían alcanzado la cúspide de la manipulación energética, pero siempre a través de la armonía colectiva. Kael había demostrado un poder individual que desafiaba sus dogmas. La información que Bexra estaba recopilando tenía el potencial de sacudir los cimientos de la Federación Galáctica. La clasificación de la Tierra como una especie de clase Beta 7 era una farsa. Si un solo terrícola podía desarrollar una tecnología que manipulaba la realidad de esa manera, ¿qué otras capacidades ocultas podría tener esta especie? La idea de que una civilización primitiva pudiera poseer tal potencial era desconcertante para la Federación, que había establecido un orden basado en la antigüedad y el control de la tecnología superior. Bexra se dio cuenta de que el arma de Kael no era solo un dispositivo físico, era una metáfora de la capacidad humana para la innovación, la sorpresa y la imprevisibilidad. La galaxia entera, con sus innumerables especies y jerarquías, podría no estar preparada para él.
Surgimiento de una nueva potencia, una que no encajaba en ninguna de sus categorías preestablecidas. La decisión que Bexra tomara a continuación sería crucial. Podría mantener la información en secreto, protegiendo a la Tierra de la interferencia galáctica, o podría revelarla, forzando un cambio sísmico en la política interestelar. Bexra se materializó de nuevo ante Kael, esta vez con una expresión que él no había visto antes, una mezcla de preocupación y una recién descubierta humildad. Tu dispositivo, tu arma, como lo llamaría mi gente, es mucho más que eso. Es una declaración. Una declaración de que la humanidad es mucho más de lo que hemos percibido. Le confesó a Kael la verdadera naturaleza de su misión, el desdén inicial, la clasificación de la Tierra por la Federación Galáctica y el profundo error en esa evaluación. Explicó las posibles repercusiones de su descubrimiento, tanto para la Tierra como para la galaxia. Si informo de esto, la Federación podría verlos como una amenaza. Querrán estudiar su arma, quizás incluso replicarla o neutralizarla. Kael escuchó atentamente, la gravedad de la situación asentándose en él. Había creado algo con el propósito de ayudar a su mundo, no de desatar un conflicto galáctico. Bexra le ofreció una opción. Podría manipular sus informes, restando importancia al hallazgo, comprando tiempo para la Tierra, o podría presentar la verdad, arriesgándose a un contacto forzado pero también a un reconocimiento tardío. La decisión era compleja, llena de riesgos. Kael, después de una profunda reflexión, compartió su visión con Bexra. Él creía en el potencial de la humanidad para crecer, no para dominar. No quiero que esto sea un arma de guerra, ni de coacción. Quiero que sea una herramienta de coacción. Quiero que sea una herramienta de progreso, de comprensión. Sugirió a Bexra que el informe se centrara no en el poder destructivo del dispositivo, sino en el potencial de la mente humana para la innovación y la adaptación. Que destacara la capacidad de una especie para evolucionar más allá de las limitaciones aparentes. Bexra, con una nueva apreciación por la sabiduría terrestre, aceptó. Decidió que, en lugar de categorizar a la Tierra como una amenaza o una curiosidad, la presentaría como un enigma, una especie con un camino evolutivo único que merecía ser observado con respeto y precaución, no con desprecio. El informe de Bexra, aunque cuidadosamente redactado para evitar alarmas innecesarias, plantó la semilla de la duda en la mente de los líderes de la Federación. El arma de Kael no solo desintegró un monolito, sino que también comenzó a desintegrar los prejuicios y las clasificaciones rígidas de la galaxia. Los años pasaron. La Tierra no fue invadida ni explotada. En cambio, se convirtió en un punto de interés silencioso para las civilizaciones galácticas. Las naves Hilos y de otras especies realizaban discretas observaciones, buscando comprender la naturaleza de esta arma que no era un arma, este poder que no era una fuerza bruta. Kael, sin saber el alcance de la influencia de Bexra, continuó su trabajo, refinando su tecnología, compartiendo sus principios con otros científicos terrestres, siempre con el objetivo de mejorar, no de conquistar. La historia de la alienígena que se burló del terrícola hasta que vio el tamaño de su arma se convirtió en una leyenda susurrada en los corredores de la Federación Galáctica. Una historia que recordaba que el verdadero poder no siempre residía en la tecnología más grande o en la flota más poderosa, sino en la capacidad de innovar, de sorprender y de trascender las expectativas. El arma de Kael no era un rayo de energía, sino la indomable chispa del ingenio humano, una chispa que, una vez encendida, tenía el potencial de iluminar o de desafiar a toda una galaxia. Y así, la humanidad comenzó su lento, pero inexorable, ascenso en el vasto y misterioso tapiz del universo, ya no como una especie ignorada, sino como un enigma a respetar.